La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Resistencia. Soy Daniel de Madrid y me hice mecenas el 1 de octubre para apoyar un proyecto de periodismo, de comunicación progresista, con una visión de izquierda de las cosas, pero no partidario, y de integrar una comunidad de cafeteros que creo que compartimos una escala de valores, una visión de la vida y una actitud crítica hacia las cosas que podemos compartir en este espacio tan lindo cada mañana. Es realmente un orgullo de pertenecer a la comunidad de La Cafetera. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. En La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Notre pays a été frappé par une attaque terroriste islamiste. Simplement de dire notre détermination absolue. Shocked and very disappointed. I've been in the Labour Party all my life. And anyone that has anti-Semitic views has no place in the Labour movement or the Labour Party. Señorías del Grupo Popular, deben hacer hoy una reflexión y tomar una decisión. Y pueden acertar. Quisiera que así fuera. Una mayoría de la oposición ha elegido el camino de la colaboración, la unión y el apoyo, compatible con críticas constructivas. Otra parte, la ultraderecha, ha escogido la vía de la confrontación y la división. Falta que el Partido Popular decida si está en la oposición constructiva o no. Vienen aquí a acusar al Partido Popular y a echarnos en cara que las comunidades autónomas tengan que usar los únicos mecanismos legales que ustedes les permiten utilizar, dejándoles abandonados y no asumiendo con coraje, con decisión, con determinación, con eficacia y, si se me permite, con patriotismo, la lucha contra esta pandemia. Nosotros sí lo vamos a hacer, pero seguiremos reclamando con esta abstención crítica para no dejar el campo sanitario descubierto, pero para no avalar el atropello legal que ustedes han hecho. Dejaremos que las comunidades autónomas hagan su trabajo y nosotros haremos el nuestro. Que en esta situación haya quien siga empeñado en hacerle la guerra al Gobierno de España a cuenta de la epidemia es sencillamente incalificable. Adelantamos que plantaremos batalla durante todo este segundo estado de alarma para debatir, votar y aprobar todo un paquete de medidas sociales que rescaten personas y no trozos de tela. Refuerzo del sistema sanitario, moratoria de alquileres, renta básica universal y suspensión de desahucios. Basta de ricos en cócteles y pobres desahuciados. Solicitud de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en los términos resultantes de la incorporación de las propuestas del Grupo Parlamentario Republicano y el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV. Sí 67, más 127 votos emitidos telemáticamente, no 53 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 25, más 74 votos emitidos telemáticamente. Queda, en consecuencia, autorizada la prórroga del estado de alarma que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. You leaned in closer, I should have kissed you then. Your hair was longer, I pulled away from it and moved to the city.
over the Tappan Zee Bridge. You like the colors, I can't see anything. I'll be your coffee. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Seguimos resistiendo, seguimos aguantando la actualidad, todo lo que viene cada día. Este jueves se aprobó en el Congreso de los Diputados esa prórroga del estado de alarma hasta el mes de mayo. Al final se consiguió, la mayoría votó a favor, solo el Partido Popular se abstuvo y solo Vox y For Asturias votaron en contra. De todo esto vamos a hablar. Además, como os podéis imaginar, es el gran tema de portada en la prensa nacional. Pero hoy también es viernes y hoy en La Cafetera también nos detenemos a reflexionar sobre muchas otras cosas. Hoy hablaremos, como todos los viernes, con Pilar del Río, periodista y presidenta de la Fundación Saramago, sobre la responsabilidad individual. Insistiremos en que al final somos nosotros los únicos que podemos salvarnos, en esa responsabilidad individual ante los confinamientos que siguen produciéndose no solamente aquí en España, sino también en Europa, como contábamos ayer. Finalmente, la presidenta de la Comunidad de Madrid sí que va a confinar, pero bueno, con un pequeño detalle, y es que lo va a hacer por días. Al final ha conseguido hacerlo por días, al menos de momento, pero lo que sí que es cierto es que el Gobierno vuelve a tomar las riendas, al menos hasta mayo, con esa prórroga del estado de alarma. Pero también daremos un espacio, como cada viernes, para reflexionar sobre otras cosas, sobre la actualidad, pero a través también de las series de televisión. Hablaremos del seguimiento de las elecciones de Estados Unidos en plataformas audiovisuales con Ana Pastor. Haremos un pequeño repaso sobre cuáles son los títulos que más se están viendo en las plataformas audiovisuales relacionadas con las elecciones de Estados Unidos. También en la sección de videojuegos, pues haremos un alto en el camino y hablaremos de videojuegos emocionales. Conversaremos con uno de los creadores de Gris y hablaremos también de otros videojuegos como Life is Strange, Celeste, la saga Dark Souls y muchos otros. Y terminaremos con un relato muy especial, un relato muy, muy bonito, basado además en la historia de Pedro Montero, oyente de este programa, y contaremos con una voz que no nos va a dejar indiferentes, la voz del actor José Luis García Pérez. Así que con todas estas cosas vamos a empezar este viernes de buena mañana. Así que id incorporándoos, las que estáis en directo, las que escucháis desde la retaguardia. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Pero antes tenemos que recordar a aquellas personas que os habéis levantado pronto y que estáis en directo. Muy buenos días, Edi, muy buenos días, Carsus, Elena Noruega, Elena Castillo, ya está por aquí también, Luis Ángel, Mamen, por aquí Pedro Quintana, Cristina, Hope Green, Nativo Tecnológico, Paco Vázquez, Néstor. También por aquí vemos a Miguel, a Hilario, a todas y a todos. Muy buenos días. Hoy es viernes y lo vamos a cerrar por todo lo alto. El hashtag que vamos a comentar a lo largo del programa es almohadilla La Cafetera prorroguemos. Almohadilla La Cafetera prorroguemos. Hemos hecho ese juego de palabras con esa R mayúscula de roguemos, porque ha sido todo un ruego el que ha habido en el Congreso de los Diputados, que finalmente ha terminado con esa aprobación de la prórroga del estado de alarma hasta el mes de mayo. También queremos recordar el gran esfuerzo que hacen los y las mecenas, con ese esfuerzo económico para financiar este proyecto, La Cafetera, que hay que recordar que se financia única y exclusivamente con las aportaciones económicas de las y los mecenas. Hoy especialmente con Daniel Huguenín, que nos enviaba ese mensaje de mecenas que escuchábamos al principio del programa. Así que si sois mecenas nos podéis mandar vuestro audio de por qué os habéis hecho mecenas al 627-002-002. 627-002-002. Y ahora sí, comenzamos. I still remember
base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione, el miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dicen, ay, pues menos mal, no nos han fusilado, qué bien. Es el miedo. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. Solicitud de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en los términos resultantes de la incorporación de las propuestas del Grupo Parlamentario Republicano y el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV. Comienza la votación. Presentes 92 más 254 votos emitidos telemáticamente, sí 67 más 127 votos emitidos telemáticamente, no 53 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 25 más 74 votos emitidos telemáticamente. Queda, en consecuencia, autorizada la prórroga del estado de alarma que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Pues así escuchábamos la votación en el Congreso de los Diputados en la que se aprobaba esa prórroga del estado de alarma hasta el mes de mayo. Aunque parece que fue una votación fácil, hubo ciertas reticencias y antes de esa votación, pues hubo duras intervenciones, como por ejemplo la del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que instaba al Partido Popular a ser una oposición útil. Señorías del Grupo Popular, deben hacer hoy una reflexión y tomar una decisión. Y pueden acertar. Quisiera que así fuera. Una mayoría de la oposición ha elegido el camino de la colaboración, la unión y el apoyo, compatible con críticas constructivas. Otra parte, la ultraderecha, ha escogido la vía de la confrontación y la división. Falta que el Partido Popular decida si está en la oposición constructiva o no, si es un partido de Estado o está con la ultraderecha. Tienen que decidir si quieren consolidar la nueva posición política que estrenaron el jueves pasado en esta misma Cámara. Sinceramente, y lo digo con humildad, espero que por el bien de todos apoyen la prórroga de este estado de alarma. Les pido que unan sus fuerzas al Gobierno para dar una respuesta contundente a la segunda ola que amenaza la salud y las vidas de los ciudadanos. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo Casado? Pablo Casado anunciaba esa abstención por parte del Partido Popular de la prórroga del estado de alarma, pero bueno, la anunció después de ser bastante crítico con la gestión del Gobierno. Lamento profundamente que hoy no esté el señor Sánchez dando la cara ante las Cortes. Y fíjese usted si soy ya ingenuo, que por responsabilidad institucional yo había decidido no intervenir. No interviene el presidente del Gobierno, pues no intervenimos nosotros. Será un debate técnico. Será un debate en el que el señor ministro de Sanidad simplemente da unas cifras en las que a lo mejor nos intenta convencer, después de no haber querido negociar nada, después de no haber asumido lo que ya es algo objetivo y que todo el mundo está diciendo sobre España. Pero no. Encima vienen aquí a acusar al Partido Popular y a echarnos en cara que las comunidades autónomas tengan que usar los únicos mecanismos legales que ustedes les permiten utilizar, dejándoles abandonados y no asumiendo con coraje, con decisión, con determinación, con eficacia y, si se me permite, con patriotismo, la lucha contra esta pandemia. Nosotros
Sí lo vamos a hacer, pero seguiremos reclamando con esta abstención crítica para no dejar el campo sanitario descubierto, pero para no avalar el atropello legal que ustedes han hecho. Dejaremos que las comunidades autónomas hagan su trabajo y nosotros haremos el nuestro. En este caso, en la Comisión de Venecia, ya que aquí ni a las Cortes les dejan hacer su labor de control constitucional. Así que vemos cómo en el Congreso de los Diputados, a pesar de lo que se pensaba, de que se iba a bajar el tono, de que iba a ser un tono moderado, de que iba a haber críticas al Gobierno, porque tiene que haberlas, pero con un tono moderado y, bueno, pues respetando un poco el tono en el que nos encontramos la mayoría de las ciudadanas y de los ciudadanos que estamos atemorizados, que estamos preocupados por la situación que estamos viviendo. Bueno, pues cuando vemos luego las sesiones plenarias en el Congreso de los Diputados, vemos cómo hay ciertos políticos y políticas que siguen teniendo ese tono duro y ese tono tan alto. Inés Arrimadas, ¿defendía así su posición en el Congreso de los Diputados? Y sí, sé que este Gobierno no hace nada para eliminar la bronca política. Este Gobierno es, evidentemente, uno de los mayores focos de bronca política. Pero algunos en la oposición tenemos que poner un granito de cordura. ¿No les da un poquito de vergüenza, señores que apoyan al Gobierno, hacer la comparativa en apenas 12 horas de diferencia con esa silla vacía y con el liderazgo de Macron y de Merkel? ¿Por qué? Porque no es solo dar la cara, es tener liderazgo, es ser sinceros con tus ciudadanos, es dar claridad en las medidas, es tener coherencia en todo el territorio nacional. Exactamente lo que por desgracia no tenemos en nuestro país. Y es porque al Gobierno de España no le da la gana. ¿No le da vergüenza, de verdad, venir aquí a dispensar estados de alarma y hacer un catálogo de medidas como si fuera un menú en el que cada comunidad autónoma tendrá que elegir? Pero ¿sabe lo que le va a pasar a este estado de alarma? Y ojalá me equivoque. Que se va a quedar este discurso viejo en unas semanas y que ustedes van a tener que venir aquí a pedir otro con medidas más contundentes. Eso es lo que creo, lamentablemente, que le va a pasar a mi país. Y espero equivocarme, pero desgraciadamente desde el inicio de la pandemia no me he equivocado cuando les he dicho lo que iba a pasar. Estamos a tiempo de rectificar, estamos a tiempo de aprender, estamos a tiempo de darles a los ciudadanos una imagen de unidad, de claridad, de liderazgo, de unión. Claro, lo que pasa es que aquí la gran pregunta, viendo estas intervenciones en el Congreso de los Diputados, es si es que no existe la posibilidad de ser críticos con el Gobierno y de exigirle lo que debe exigirle la oposición sin tener que levantar el tono, sin tener que hacer unas intervenciones tan sumamente duras. Quiero pensar que sí, quiero pensar que la política útil pasa por eso mismo, ¿no? Y porque efectivamente puede haber un diálogo, pero no enfrentamientos. Luego también escuchábamos a Gabriel Rufián. En concreto, el diputado de Esquerra Republicana lo que hacía era detallar las medidas sociales que iban a exigir durante este estado de alarma, que más allá de la gestión sanitaria de la pandemia, también decía que había que insistir en la protección social de los y las ciudadanas. Y lo decía enumerando estas medidas sociales que iban a exigir al Gobierno. Adelantamos que plantaremos batalla durante todo este segundo estado de alarma para debatir, votar y aprobar todo un paquete de medidas sociales que rescaten personas y no trozos de tela. Refuerzo del sistema sanitario, moratoria de alquileres, renta básica universal y suspensión de desahucios. Basta de ricos en cócteles y pobres desahuciados. Ante caídas previstas del PIB del 20 o del 25%, reforma fiscal profunda, regularización urgente y permanente del colectivo migrante, creación de un fondo de lucha contra la pobreza estructural de 800 millones de euros para el territorio, gestionado por el territorio. Y 5, ayudas, moratorias y condonaciones para pymes y autónomos. Así escuchábamos a Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana, enumerando esas medidas sociales que le iban a exigir al Gobierno. Decían que iban a estar vigilantes para que así se cumpliesen. Y mientras, como ya apuntan algunos periódicos, como el diario El País, en Madrid finalmente ha decidido cerrar por días. El diario El País dice: el Gobierno permite a Madrid cerrar solo durante el puente. Así lo anunciaba la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y esta mañana he decidido ordenar el cierre durante el puente
de la Comunidad de Madrid durante estos próximos días, pero solo por los días imprescindibles. Y hacer lo mismo de esta manera en el siguiente. Esto ya lo han hecho otras comunidades autónomas y yo espero que se nos escuche para que podamos tomar estas medidas quirúrgicas intermedias y de esa manera evitar desplazamientos masivos. Días imprescindibles para desplazamientos masivos. Así también vamos a colaborar con otras comunidades autónomas porque nos tenemos que apoyar entre nosotros. Y lo que también voy a pedir es un nuevo diálogo para que en estas órdenes podamos flexibilizar estas aperturas o cierres de las comunidades autónomas, porque la pandemia va a estar un tiempo entre nosotros y en ocasiones hará falta cerrar un día, cerrar 3 o no hacerlo. Y, por tanto, necesitamos normas flexibles que se adapten a cada situación y que nos permitan a las comunidades autónomas buscar lo mejor para nuestros ciudadanos. Pero, antes de nada, necesito trasladar ese mensaje de unión y de colaboración y decirle a los ciudadanos que la foto de ayer fue muy importante y sirvió. Por supuesto que sirvió. Así lo decía Isabel Díaz Ayuso. Os podéis imaginar, como decía al principio del programa, que la extensión de la prórroga del estado de alarma hasta el mes de mayo es portada. Es el tema de portada. En el diario ABC dicen 6 meses de alarma y un gobierno ausente. Sánchez y los ministros dejan solo al ministro Illa durante la aprobación del decreto en el Congreso de los Diputados. El diario La Razón habla de alerta en la Unión Europea. Dicen que España está sumida en el caos político y también en el diario El Mundo hablan de que Sánchez da un portazo al Congreso para 6 meses de pandemia. El caso es que ha sido aprobado. Escuchábamos a Isabel Díaz Ayuso anunciando ese cierre. No es el único cierre. Nos encontramos con que muchas comunidades autónomas han decidido ya anteriormente cerrar sus comunidades y también escuchábamos cómo Cataluña decía también el confinamiento de este fin de semana. L'aturada social es basa en primer lloc, el tancament perimetral de Catalunya per 15 dies, que inclou addicionalment un confinament municipal als caps de setmana, el tancament de centres comercials i la reducció de l'aforament de la resta de establiments comercials. Y si nos vamos hasta otra comunidad autónoma, en Andalucía ha habido un gran revuelo, en este caso con Teresa Rodríguez, que ha sido expulsada del grupo parlamentario de Adelante Andalucía. Teresa Rodríguez y otros diputados han sido expulsados del grupo y han presentado un recurso ante la mesa de la Cámara para que reconsidere su decisión. Decían en varias informaciones, explicaban que al pasar a la condición de no adscritos, según denuncian en el escrito que han presentado estos diputados, estos parlamentarios, ya no podrían presentar iniciativas legislativas, proposiciones no de ley, mociones, participar en los debates de totalidad de proyectos de ley, es decir, se limitaría su actividad parlamentaria en el Parlamento andaluz. En La Sexta entrevistaban a Teresa Rodríguez y ella explicaba lo sucedido. Pues lo que ha pasado fundamentalmente es que Izquierda Unida en Andalucía ha decidido utilizar Podemos Andalucía, la reciente dirección de Podemos Andalucía, para quitarnos de en medio. Yo creo que fundamentalmente están preparando el terreno y este es el motivo central y político del conflicto que tenemos en la izquierda andaluza, porque están preparando el terreno para un cogobierno con Susana Díaz. Esto que se va a caer en el Tribunal Constitucional probablemente dentro de 4 años es una barbaridad a nivel democrático. El PSOE está muy interesado en que esto ocurra. De hecho, el primer acuerdo evidentemente fue con el PSOE, que quiere eliminar todos los escollos para un nuevo cogobierno con una izquierda sumisa y sometida a los intereses del PSOE más corrupto de España y que en 40 años no ha sabido solucionar los problemas de esta tierra, y por otro lado también porque hay una molestia permanente por la necesidad, la posibilidad de la creación de una fuerza andaluza con voz propia en Madrid. Catalanes, vascos, gallegos, canarios, turolenses tienen voz propia en Madrid, pueden defender sus intereses legítimamente en las negociaciones del presupuesto y, sin embargo, Andalucía, que es la comunidad autónoma más densamente poblada, o con más población en este caso, no tiene esa posibilidad. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad.
y preciso zapato. Y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto, eso de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Notre pays a été frappé par une attaque terroriste islamiste. Simplement de dire notre détermination absolue. Et enfin, c'est également un message d'unité. Así escuchábamos a Macron hablando de ese atentado en Niza, que además también protagoniza las portadas de España, en concreto en el diario El País. Hablan de que Francia activa la alerta terrorista máxima tras el brutal ataque en Niza, y en el diario El Mundo hablan de que Macron blinda las iglesias en Francia tras el atentado mortal de Niza. También otro asunto, antes de pasar de seguir pasando a los asuntos internacionales. También nos encontramos en la portada del diario El País y también en el diario La Razón. Hablan de Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, que ha declarado al juez que el exministro Fernández Díaz, el exministro del Interior, conocía la trama Kitsch. En el diario La Razón dice que el ex-2 de Interior dice que se espió a Bárcenas por blanqueo. Así que este es otro también de los asuntos que ponían en portada. Pero volviendo al asunto internacional, también, además del atentado en Francia, que ha sido muy recogido en la prensa, también nos encontramos con otro asunto que tiene que ver con Reino Unido. Ayer se conocía por la tarde que el Partido Laborista suspendía de militancia a Jeremy Corbyn después de las acusaciones de antisemitismo. Según varias informaciones, un informe público acusó a la formación de haber cometido actos ilegales de acoso y discriminación. A Jeremy Corbyn, le entrevistaban en la BBC y él decía, se mostraba contrario a la decisión y también se mostraba decepcionado. Shocked and very disappointed. I've been in the Labour Party all my life. And anyone that has anti-Semitic views has no place in the Labour movement or the Labour Party. Esto en Reino Unido, pero también nos encontramos, como además ya hablaremos también a través de las series, estamos en la recta final para las elecciones de Estados Unidos y una de las intervenciones virales ha sido precisamente la de la hija de Donald Trump, Ivanka Trump, que decía en un meeting, les decía a los asistentes: hoy les traigo un mensaje de mi padre. Estados Unidos nunca será un país socialista. Today, I bring a message from my father. America will never be a socialist country. We hope, pray, and work towards the day when the people of Cuba, Venezuela, and Nicaragua can seize their magnificent destiny. During his first year in office, President Trump kept his word and canceled the one-sided Obama-Biden deal with the Castro regime. Y
Y mientras se van preparando las elecciones de Estados Unidos, nos encontramos también con las diferentes medidas que están tomando, las diferentes medidas sociales que se están tomando en otros países, y nos vamos hasta Argentina, porque el gobierno de Argentina ha extendido lo que se llama la asignación universal por hijo para los niños y niñas en situación más vulnerable. Bueno, pues lo ha extendido, ha abierto, ha abierto el margen de esa medida social, y lo que ha hecho es extenderlo a 1 millón más de niños y niñas y de adolescentes sin recursos. Hacía esta reflexión el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Hoy se cumplen 11 años de lo que yo creo fue algo revolucionario en la seguridad social de Argentina. Fue la primera vez que un plan se universalizó para proteger a los chicos más desprotegidos. Y ese plan ha funcionado, y ha funcionado muy bien, llegando a los que más necesitan durante 11 años. Lo primero que estamos haciendo hoy es llevando tranquilidad, diciéndole que aquellos que no pudieron cumplir con los requisitos que la asignación universal por hijo impone a los padres, porque se hizo difícil controlar la salud de los chicos o se hizo difícil garantizar la escolaridad de ellos, bueno, que se queden tranquilos, que les daremos tiempo para regularizar eso, y en el mientras tanto seguirán cubiertos por la asignación. Si uno tiene en cuenta que más del 50% de los jóvenes menores de 14 años están en estado de pobreza, uno ahí toma verdadera dimensión de la importancia de esta asignación. El día que igualemos a la Argentina, todos vamos a estar moralmente más tranquilos y éticamente más seguros. Antes de volver, recordemos todo lo que aprendimos. Que solos no podemos, que las fronteras no existen y que la vida es lo más importante. No olvidemos que este virus nos afectó a todos, pero no a todos por igual. Ahora que podemos volver, no olvidemos las lecciones aprendidas. Open Arms, volvemos al mar. Y precisamente con esas palabras de Open Arms, de esa organización que sigue rescatando vidas en el Mediterráneo, nos vamos hasta una información de la que queremos hablar, que no queremos pasar por alto antes de que pasemos a todos esos contenidos de los que hablamos cada viernes. Antes de nada, lo hacía llegar sobre todo Elena Maleno, lo difundía una noticia, decían: descansen en paz, no hay palabras para tanto dolor. Así se refería a la noticia de que más de 50 personas murieron en un cayuco que se quedó a la deriva en el Atlántico, en el norte de Mauritania, cuando trataba de dirigirse a Canarias, según informaron fuentes de la seguridad mauritana. Lo contaban en la agencia EFE. Y simplemente para seguir recordando, como recordamos aquí en el programa cada día, que sigue habiendo personas que se siguen jugando la vida para llegar a nuestras costas. Y muchas veces lo consiguen, pero otras muchas no llegan, como en el caso de estas más de 50 personas que se han quedado a la deriva sin poder llegar a nuestras costas. Pero, como decíamos, también hoy reflexionamos cada viernes. Es muy necesario, además, en los tiempos que vivimos, hacer un alto en el camino y reflexionar sobre el mundo que estamos construyendo. Para eso contaremos con Pilar del Río, presidenta de la Fundación Saramago y periodista, con la que hablaremos de ese estado de responsabilidad, de esa responsabilidad individual que tenemos como ciudadanos y ciudadanas de defender los derechos humanos y también de cuidarnos, de protegernos ante la situación en la que estamos viviendo. También a continuación hablaremos de series sobre las elecciones en Estados Unidos con Ana Pastor. Además, hablaremos de los videojuegos, de videojuegos emocionales, que muchos y muchas de vosotras nos habéis hecho unas grandes recomendaciones, unas recomendaciones buenísimas sobre este asunto. Y terminaremos con el relato de Ainhoa Goñi, basado en una historia que os va a remover. Además, con la gran voz del actor José Luis Pérez García.
Así que, José Luis García Pérez. Así que seguid aquí, continuamos. Estado de responsabilidad, con Pilar del Río. El estado de responsabilidad que seguramente Pilar del Río, muy buenos días. Hola. Bueno, es un concepto al que nos tenemos que acostumbrar, pero fíjate, si llevabais tiempo vosotros hablando sobre el acto de responsabilidad individual en estos tiempos que se nos exige más que nunca, que debemos más que nunca, incluso a la propia sociedad, esa responsabilidad, ahora con todos los confinamientos, vuelve sobre la mesa otra vez a ponerse este concepto así, ¿no? Claro, esta sección a la que dimos en llamar estado de responsabilidad tiene que ver un poco con eso. Claro que estamos en estado de alarma o en estado de calamidad, que se dice en otros países, y nos ponen normas y nos confinan, y los confinamientos perimetrales, y claro que todo eso los estados tienen que hacerlo porque tienen que velar por la salud de la ciudadanía. Pero a mí me da muchísima rabia cada vez que oigo que nos ponen estos deberes o que se dicta una ley nueva, porque pienso que tendría que salir de nosotros la responsabilidad. Claro que tenemos que mantener la vida, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a otras personas, tenemos que cuidar el entorno, tenemos que cuidar la economía, claro que sí, pero que no sea porque nos ponen una norma que tenemos que cumplir y si no nos van a poner una multa. No, es que nos sale de dentro. Yo quiero que nos salga de dentro. No que seamos policía unos de otros. A mí ayer me vieron por la calle, salí de casa y se me olvidó la mascarilla. Di 20 pasos y tuve que volver inmediatamente a buscar la mascarilla porque me di cuenta. Pero no me di cuenta porque no llevaba la mascarilla, me di cuenta porque me asesinaron con la mirada. Oye, no se trata de ser policías unos de otros, sí se trata de cuidarnos unos a otros. Hombre, agradezco también que me dijeran que va sin mascarilla, porque llega un momento que ya nos habituamos tanto que ya no sabemos si la llevamos puesta o no, o a lo mejor la tenemos puesta en casa y no la tenemos puesta en la calle. En fin, parece que estoy dándole vuelta a lo mismo. No, pero quiero que seamos verdad. Nosotros los ciudadanos. Fíjate que estaba leyendo un análisis sobre por qué en Asia había funcionado tan bien la respuesta a la primera oleada del coronavirus, porque había tenido un impacto tan directo frenando la segunda. Y decían que tenía que ver con la responsabilidad individual o con, en algunos casos, también una cierta inquietud a las consecuencias, pero sobre todo que tenía que ver mucho con la actuación individual, ¿no? Con cómo la gente se estaba tomando tan en serio las medidas. Bueno, supongo que algo nos dice sobre eso y también alguna lección nos deja. Sí, y yo creo que lo que efectivamente también he leído, este informe, que probablemente tienen miedo o tienen una formación mucho más militarizada y cada ciudadano tiene muy claro cuál es su papel dentro de una estructura de la sociedad. Nosotros somos de otra manera y nos gusta salir y nos gusta disfrutar del tiempo libre, del contacto, del sol y del beso. Nos gusta todo eso y qué alegría que todo eso nos guste, pero como resulta que estamos viviendo una situación de emergencia, lo que tenemos es que tratar de pararla nosotros, que por cada uno de nosotros, que ninguno de nosotros seamos transmisor del maldito virus. ¿Por qué? Porque tenemos que, insisto, cuidar la salud y sobre todo porque tenemos que reconstruir la sociedad, porque hay muchísimas personas que se están quedando en las orillas. A mí ayer por la tarde me dio mucha pena en Sevilla con el sol que hacía y con el buen tiempo, pero también vi demasiadas personas pidiendo, demasiadas personas sentadas en la calle, demasiadas personas con vergüenza, pero en el supermercado que no llegaban para pagar y voy a dejar estos tomates ahí en la esquina. Es decir, hay que cuidarse porque tenemos que cuidar a estas personas y porque tenemos que cuidar también que haya una economía que ojalá no sea
la economía que nos ha llevado a esta maldita tragedia, sino una economía que nos dé para vivir a todos y que nos iguale lo máximo que sea posible. Hablabas de los abrazos de nuestra cultura mediterránea y la manera en la que expresamos también el cariño. ¿No te da la impresión de que esto puede cambiar mucho? No sé si para siempre, pero desde luego, por mucho que nos atraiga la idea de volver a la normalidad, de volver a recuperar el cariño, de alguna manera esto nos está impactando mucho. Estamos ya acostumbrándonos, ya vas observando alrededor, se nos está inoculando mucho. Sí. Pienso, cuando esto pase, ¿vamos a volver a besarnos o a darnos la mano? A mí me da la sensación que vamos a ser más como los anglosajones que vemos en las películas, que a lo mejor nos hacemos un leve gesto con la cabeza y punto. A mí ya se me hace un poco fuerte. Inicialmente todavía tendía a poner la mano, aunque luego dijéramos, ¡ay no, está prohibido! Ahora ya no, ahora a lo mejor podría hacerlo y tampoco lo estoy haciendo. Sí, vamos a empezar a ser en ese caso como los suecos, de los que se decía que cuando se pusieron las normas de 1,5 metros de distancia, dijeron por fin vamos a estar cerca los unos de los otros. Total. Porque 1,5 metros era una distancia casi para ellos extraordinaria. Pues bueno, pues eso, nosotros vamos a empezar a ser así, 3 metros entre cada uno. No lo creo. Nos vamos a desbordar. Cuando esto acabe, nos vamos a desbordar y bendito sea el desborde. Oye, ahí en efecto señalabas también cómo esto está impactando en algunos colectivos y he leído estos días algo que sé que te tenía también preocupada. En algunos países el confinamiento está golpeando especialmente a los niños que han sido alejados del sistema educativo, de los colegios, y los niños que están en especial situación de vulnerabilidad, que están sometidos a malos tratos o a situaciones más dramáticas, como este efecto de tener que estar confinados en casa con sus demonios es terrorífico, ¿no? Pues fíjate que he hablado con varios responsables de educación de distintos países a partir de una reunión y llegó uno de ellos, un altísimo responsable del Ministerio de Educación, a decir, no me quiero parecer para nada a Trump, por Dios, bajo ningún concepto, pero a veces pienso mejor sería que un niño fuera víctima del COVID, que se infectara, a que tantos niños estén sufriendo malos tratos en sus casas. Es la desnutrición, porque en muchas casas no hay para dar de comer y en la escuela comían, pero es sobre todo el sistemático acoso, el sistemático maltrato, el sistemático o la sistemática violación, tantas veces violación física o violación de sus derechos, porque los niños también tienen derechos. Entonces, esto está pasando, está preocupando muchísimo, por eso se dice, y de verdad, también una vez más apelo a la responsabilidad, nosotros como sociedad tendríamos que decir, por favor, que haya escuela en condiciones y con garantía. Y miren ustedes, si el colegio no es suficiente para que los grupos sean reducidos, que se ocupen otros espacios, que se ocupen hoteles que están cerrados, que se ocupen iglesias, que al fin y al cabo van a abrir un ratito al día, que se ocupen edificios grandes para que puedan entrar los chicos y puedan tener sus horas de clase, porque primero tienen el deber y el derecho de aprender, y segundo porque se les está quitando de situaciones de violencia y de desamparo. A mí esto me parece un tema importantísimo que debería de estar en primera línea en las agendas políticas, pero no en España o no en Portugal, que son los países. No, por favor, estoy hablando de México, donde tantos oyentes tiene la cafetera, pero hablo de Ecuador, hablo de Colombia, hablo de Argentina. Por favor, los niños están sufriendo de una forma especial la tensión y la violencia de las pérdidas de trabajo, del desempleo, de estar en casa. Cuanto más puedan estar esos niños recogidos, aprendiendo en sus escuelas y en otro ambiente, mejor será. Y sería digno de seres humanos, digno que reivindicáramos esto en todas partes. Niños a la escuela, hoteles, iglesias, campus, todo lo que sea factible de tener a grupos de alumnos que puedan seguir siendo sus clases. Es un asunto que merece
La máxima atención. Oye, hay otro tema que hemos comentado en estos días por el que me gustaría preguntarte, porque ya la semana pasada hicimos alguna referencia. Resulta que hemos visto como el Papa Francisco aseguraba en un documental una cierta aproximación a las uniones homosexuales. Decía, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. Esto ha caído muy mal en el ala más reaccionaria de la Iglesia. Hay quien ha creído ver algún cambio de posición oficial. Tampoco probablemente tenga tanto recorrido, pero ¿qué te parece? Pues a mí me gustó oír esa frase del Papa. Y, por supuesto, inmediatamente, fui de las que lanzó cohetes y aplaudió. No tanto porque pensara que iban a cambiar las cosas, sino para forzar a que las cosas se cambien. Incluso con algunas personas creyentes les decía, y Dios quiera que puedan cambiar pronto. Claro, la Iglesia es una sociedad muy cerrada, muy pesada, y no iba a tomar, estas eran palabras del Papa, y era muy difícil que esto formara parte del cuerpo jurídico de la Iglesia. Y yo no he visto en España reacciones así de la conferencia episcopal o de obispos señalados. Sí lo he visto en Portugal y sí lo he visto en Francia. Y desde luego, para los más reaccionarios de los reaccionarios, la gente de Lefebvre y tal, pues consideran que es una equivocación y una frivolidad del Papa y que no tiene ningún valor oficial y que en absoluto... es más, los de Lefebvre llegaron a decir que estas palabras del Papa era un escándalo extremadamente grave. Es decir, que seres humanos que porque tengan el mismo género no puedan amarse y no puedan tener unas relaciones amorosas completas y sentimentales es un escándalo extremadamente grave. Y efectivamente en Portugal ha habido consideraciones por parte de obispos y de portavoces de la conferencia episcopal diciendo que las palabras del Papa no mudan la doctrina de la Iglesia Católica y que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son gravemente peligrosas, ofenden a la naturaleza y ofenden a Dios. Así que el Papa trata de abrir camino, pero su propia organización se encarga luego de cerrarlo y lo más rápidamente posible porque si se mantuvieron durante 20 siglos o 21 siglos con estas normas y con estas doctrinas, no van a venir ahora a cambiarlas para perder la situación de poder o de privilegio que todavía tienen. En definitiva, no, resulta paradójico que una organización tan jerarquizada como la Iglesia Católica se hayan escuchado críticas al Papa Francisco, no solamente en esta ocasión, sino casi es observado como un Papa rojo, un Papa peligroso. Y la parte más reaccionaria de la Iglesia no tiene ningún tapujo en mostrar públicamente su discrepancia con el Papa, y vemos incluso algunos católicos que debieran estar dentro de esa aceptación de tal, siendo muy, muy, muy críticos, ¿no? Esto a mí me resulta muy, muy, muy sorprendente, pero en efecto no por jerarquizada hay unanimidad, ¿no? No, en absoluto. Vamos, fíjate que a veces comparo al Papa o equiparo al Papa, cuando pienso en eso, con una mujer. Es decir, a este Papa lo aceptan, no tienen más remedio, salió así en el sínodo, salió elegido y no tienen más remedio que soportarlo y que aguantarlo. Pero lo van a considerar una anécdota. A lo mejor luego lo hacen santo incluso y tal, pero va a ser una anécdota. No forma parte de la tradición. Y cuando decía que me recuerda a una mujer es porque a veces cuando las mujeres llegan en determinados lugares a situaciones de poder, también se las considera una anécdota. Es decir, el poder es masculino, vemos las fotos de jefes de Estado, vemos las fotos de poderosos del mundo de la finanza, del mundo incluso de la ciencia, no de la científica, sino del mundo de la ciencia, y mayoritariamente es de hombres. Y cuando aparece una mujer, por ejemplo, en toda la historia de Brasil apareció una, Dilma, fue considerada una anécdota y le hicieron un impeachment. Y en Estados Unidos, cuando apareció una mujer con posibilidades de llegar a la Casa Blanca y que sacó más voto popular
que Trump, pues también una anécdota y es quitado del medio. Y esa sensación de equiparación del Papa con una mujer en el poder que tiene que ser considerado anécdota y barrido es algo que me persigue. Totalmente, sí. En toda esta polémica del Papa luego ha habido incluso gente que se ha abiertamente manifestado en contra. Hemos visto un cardenal alemán que decía: siempre estaré de parte del Papa, pero no es lealtad absoluta porque el pontífice no está por encima de la palabra de Dios. Y dices, bueno, sí, es una posición así como... Y la palabra de Dios es que la han interpretado otros pontífices, pero no es de... Que le vienen mejor al cardenal. Pues... Eso, claro, para que sea ley tiene que ser en la ley dogma, y los dogmas se declaran de otra manera. En fin, no todas las opiniones son consideradas palabra de Dios, pero efectivamente, que otros papas hayan declarado que la Virgen María fue concebida sin pecado, que subió al cielo en cuerpo y alma, pues eso es dogma y eso se acepta. Ahora, una unión entre personas del mismo sexo, pues eso no forma parte de la tradición y no se acepta, punto. Así. Pilar del Río, un beso muy fuerte, cuídate mucho, pasa una buena semana. Igualmente. Estado de responsabilidad, con Pilar del Río. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Es viernes y los viernes ya sabéis que abrimos un paréntesis para hablar de series, de documentales, de películas, la nueva cultura audiovisual. Ana Pastor, Neutral, muy buenos días. Muy buenos días. En una semana especialmente icónica también porque, claro, la semana que viene tenemos las elecciones de Estados Unidos. La campaña electoral ha sido verdaderamente agitada. Donald Trump protagonizando algunos de los capítulos más grotescos de la película y me decías, pues sería un buen momento para recuperar algunos de los documentales que se han estado viendo en las plataformas y hacer un pequeño repaso, ¿no? Sí, yo creo que a tan pocas, iba a decir horas, días de ese martes electoral, merece la pena entrar en algo que es verdad que está muy presente en nuestras vidas, porque el cine americano y el relato americano ha invadido el mundo entero. Pero creo que con las elecciones tan cerca me gustaría poder hacer un repaso por plataformas, ¿no? Si quieres empezamos por Filmin, que tú y yo le tenemos especial aprecio a esta plataforma por el tipo de contenidos que ofrece y cómo te los cuenta, y creo que todas han hecho un esfuerzo y lo están haciendo y creo que siguen un poco el camino de Filmin de adaptarse un poco a los temas de actualidad, ¿no? Y además Filmin, en esto tiene un buen catálogo, tiene muy buen catálogo. Sí. Y además Filmin fue de los primeros que le puso temática de actualidad, digamos, a agrupar sus contenidos, ¿no? Yo creo que sin duda es el mejor. Tiene una sección que se llama Lo que Trump no ve y ay si lo viera. Y ahí tienes pues cosas como Art de Mississippi, 12 años de esclavitud, I'm Not Your Negro, El Gran Dictador de Chaplin, Citizen 4, que es el documental de Snowden, o Fahrenheit, que también tiene muchos años que es documental, ¿no? Pero vamos, esa sección digamos que es como la alternativa a Trump, que como contaba tiene un nombre muy divertido, se suma a una de las primeras recomendaciones que quiero hacer hoy, que es Trump, el aprendiz. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Es un documental que te cuenta como un tipo que viene de una familia, según él echa a sí mismo,
que no quiere recordar cuánta cantidad de inmigración también ha construido su propia familia. Bueno, pues el aprendiz de presidente, no solo el aprendiz de empresario, sino de presidente, cuando mucha gente se reía de él, cómo este papanatas va a llegar, ¿no? Pues no solo ha llegado, sino que es posible que gane. Y esta es la primera recomendación que está en Filmin y que creo que merece la pena ver. Un documental de 56 minutos dirigido por David Montaner. Es un documental francés que, en efecto, ha tenido muy buenas críticas. Hace esta fotografía, este retrato de Donald Trump, el megalómano, el nuevo presidente de Estados Unidos, en el que no se confiaba demasiado y que, sin embargo, ha llegado a la Casa Blanca. Trump, el aprendiz de presidente. Son 56 minutos, una hora de documental. Pero claro, me decías, bueno, hay muchas cosas, hay muchos asuntos que podemos tocar. No solamente documentales, también series. Pero algún documental también me decías, ¿no? ¿Alguno más? Sí, mira, por ejemplo, en Movistar también están, yo creo, intentando hacer un esfuerzo siguiendo la estela de Filmin por agrupar los contenidos con cosas que tengan que ver con la actualidad. Y bueno, ya comentamos aquí, creo recordar, La Voz Más Alta, que es del creador de Fox News, que fue uno de los grandes asesores de Trump, de alguna manera. The Good Fight, que es otra de mis series preferidas junto con The Good Wife, y ahí aparece Trump en ficción. Pero me parece muy interesante la siguiente recomendación, que es La Ley de Comey, que es la primera vez que alguien afronta a Trump en ficción de verdad. Should I hire you to run the bureau? Why shouldn't I pick, say, someone who supports my criminal justice reform initiative? You could, Mr. President, and that's an issue on which reasonable people can disagree, but I believe stiffer sentencing laws have, on the whole, made the country safer. A lot of Americans aren't dead today because the guys who might have killed them were locked up. No en documental, sino en ficción. Y encima es una apuesta que, como digo, se puede ver en Movistar, que tiene a Jeff Daniels, que viene de The Newsroom y de tantísimas cosas que ha hecho, y trata de la historia del FBI contra Trump o Trump contra el FBI. Y creo que esta es una muy interesante porque vemos a un actor haciendo de Trump, cosa que hasta ahora, a pesar de que los americanos son muy contemporáneos, no habíamos visto. He visto críticas muy buenas, yo no la he visto, pero he visto críticas muy buenas con Jeff Daniels dando vida al director del FBI en el escándalo de las últimas elecciones presidenciales, que se haya llevado a ficción, que es una serie de televisión. En todo caso, me decías, no solamente de la ficción, también a otros documentales, ¿no? Sí, mira, otra plataforma más, que yo creo que esta también tiene un amplio catálogo, ¿no? Netflix. Yo recuerdo haber visto hace tiempo, y todavía está, Trump, An American Dream, que se parece un poco al del aprendiz de presidente que hemos comentado de Filmin, que te cuenta un poco su historia vital, ¿no? De cómo se arruinaba y él vendía, me echo a mí mismo, pero en realidad es que le perdonaban, por ejemplo, el tema del pago de impuestos y cosas así, el tema de los casinos, etcétera. Luego también, que hemos comentado aquí alguna vez, Roger Stone, que es otro de los documentales que está en Netflix. Y luego hay una parte que yo llamo de la nostalgia, pero ahora voy a ir a ella. Antes quiero hablar del futuro. En Netflix tenemos el documental de Alessandro Ocasio-Cortez y también hay otro de varias congresistas, pero este en concreto se basa mucho en ella, y es la conquista del Congreso, así lo han llamado porque es el nuevo mundo, ¿no? Hace unos días comentábamos que ella ha hecho una retransmisión en Twitch jugando a la Among Us en mitad de la campaña electoral, y un montonazo de gente lo vio. Brutal la manera ella de es conectar. diferente. Sí. Alessandra Ocasio-Cortez tiene la capacidad para conectar muchísimo con digamos, los demócratas, que se encontraban muy desencantados con la política, y con esta jugada el otro día en directo, no sé si estaba en Twitch, ¿no? Me parece que lo hizo a través de Twitch. Sí, jugó a la Among Us, que es algo que hacen ahora mucha gente. Bueno, yo que soy bastante aficionado, que juego con el pequeño Fer. ¿Ah, sí? ¿A la Among Us? No sabía. Bueno, es que el vicio que tienen todos sus compañeros, yo lo intento evitar al principio, pero están conectados. Pero bueno, es otro tema. El caso es que ella, pero con bastante habilidad, porque es un juego que se ha vuelto verdaderamente mainstream, y con bastante habilidad decidió jugar eso en público y retransmitirlo a través de Twitch, y eso conecta muchísimo con la gente más joven. Totalmente. Y además a ella le sale de una manera bastante orgánica porque pertenece de alguna manera a esa generación, ¿no? Nosotros estos días estamos haciendo retransmisiones de los debates de Estados Unidos y también del Congreso en Twitch. En Neutral, sí. Y es muy interesante porque la cuenta de Neutral en Twitch es un perfil completamente diferente a lo que te puedes encontrar en otros lugares, ¿no? Y yo creo que ella lo ha leído muy bien eso. Hay un documental, como decía, en Netflix que se llama La conquista del Congreso, que tiene momentos muy, muy curiosos de cómo ella recuerda de dónde viene y lo que es. Dice, yo soy una camarera que ha entrado en política y hay gente que no termina de verlo.
If I was like a normal, rational person, I would have dropped out of this race a long time ago. People don't see waitresses as having a quote-unquote real job. But my experience in hospitality has prepared me so well for this race. I'm used to being on my feet 18 hours a day. I'm used to receiving a lot of heat. I'm used to people trying to make me feel bad. Hace un retrato además sobre su figura, la carrera hacia el Congreso y también, claro, retrata cómo se gana la vida trabajando de camarera en 2 locales diferentes y cómo va superando las dificultades en las que se ha visto envuelta durante su vida, y retrata el perfil de un personaje que todo el mundo apunta que tiene muchísimo futuro en la política norteamericana, que también llegó librando un pulso brutal hacia la política antigua, hacia la política mediocre, y ha conseguido un notable éxito. No sé cómo será su desarrollo, su carrera en el futuro, pero desde luego ha conseguido una plataforma impresionante, y esto viene retratado en ese documental de Netflix, A la conquista del Congreso. Uh-huh. Y luego en Netflix también encontramos lo que yo llamaba, te decía, nostalgia, ¿no? Ahí te encuentras, por ejemplo, el Becoming de Michelle Obama, que también lo hemos comentado aquí, de cómo vivió todo el paso por la Casa Blanca, ella, las hijas y también Obama. Te encuentras con un documental muy interesante que se llama Final Year, que es el último año de Obama solo en política exterior. Te encuentras también la entrevista de Letterman a Obama en No Necesitan Presentación, que es un formato muy chulo en un teatro donde el público no sabe quién va a aparecer y, entre otros, en este caso, aparece Obama. Y como digo, este es el de la nostalgia. Voy a dejar para el final una lección de nostalgia que está en HBO, pero creo que si hablamos de política americana, de poder, etcétera, merece la pena hablar claro y recordar Ciudadano Kane, por si todavía alguien no ha visto algo como eso. Está bien que recordemos en la cafetera y en Plata o Plomo. Señor Kane, no prometa algo que luego no pueda cumplir. Voy a cumplirla. Proporcionaré a los habitantes de esta ciudad un periódico honrado que dé con fidelidad y exactitud las noticias. También les proporcionaré... ¿Por qué continúas hablando en primera persona? La gente ha de conocer al responsable. Y podrán leer las noticias en el Inquirer con toda su autenticidad, porque no permitiré que intereses de ninguna especie entorpezcan la verdad de los hechos. También les daré un defensor infatigable que luche por sus derechos de ciudadanos y de seres humanos. Es una película absolutamente grandiosa, Ciudadano Kane. Pero, claro, desde que te conozco prácticamente hay 2 series que para ti han sido fundamentales. Una de ellas era The Newsroom, pero la otra era El ala oeste de la Casa Blanca. 2 creaciones de Aaron Sorkin. El ala oeste de la Casa Blanca es una de las series más ingeniosas, más interesantes, que mejor retratan la vida política norteamericana. Tiene algo, lógicamente, de serie de televisión así complaciente, pero es una extraordinaria serie de televisión. Tengo 2 cartas. Una me aparta del poder y la otra me reinstaura. Firmaré la primera. Y la juez te tomará juramento. Y como dice Leo, lo primero es decidir cómo anunciarlo. Señor, ambos tienen que dejarle claro al país que hay alguien al mando. Yo creo que lo primero es dejarle claro al mundo que hay alguien al mando. Y yo dejaría claro a los Bashi que hay alguien al mando. Sí, yo creo que merece la pena cerrar el repaso por eso te decía que era de nostalgia. Es una serie que envejece muy bien, que de nuevo la podemos ver. Yo me había comprado en su día todos los DVDs, esto que ya casi no existe, pero de nuevo creo recordar que es HBO la que la ha colgado entera. Y merece la pena por 2 razones, porque envejece bien y porque te enseña un contraste brutal de cómo el mundo ha ido evolucionando en estos 20 o 25 años, ¿no? Desde que esa serie empezó a funcionar. Claro que el presidente en la ficción no se parece al de la realidad, ni siquiera a Obama, ¿no? Que tenía muchas inspiraciones en sus discursos de esa serie, porque el jefe de guión de la serie se fue a trabajar con él luego. Pero claro, entre Bartlett y esa maravilla de presidente con sus dificultades y sus contradicciones a lo que hay ahora, pues hay un trecho muy largo de ficción y de realidad. Pero bueno, oye, tampoco es Biden, ¿eh? Yo entre Trump y Biden lo tengo claro, pero es verdad que tampoco Bartlett es Biden ni al revés. A mí lo que me fascinó del ala oeste es que es una reivindicación de la política y de una cierta moralidad en la política. Es muy de Aaron Sorkin, porque es algo parecido a lo que hace también en The Newsroom, pero además de lo ingenioso de los diálogos, de hecho es difícil verla subtitulada para quienes no hablamos muy bien inglés, porque tiene tanto ingenio que se te escapan muchísimas cosas. Y sigue siendo una serie absolutamente magistral con unos diálogos que son brillantísimos. Sí, y además, sabes que han hecho una reunión con un tráiler que yo no sé muy bien si lo han hecho con el guiño al periodo electoral,
que probablemente, han reunido a los actores, de hecho llevan mascarilla y todo, los han reunido en una especie de teatro y están interpretando una parte de los textos que parece que va a ser algo más, pero la verdad es que la serie no ha envejecido mal y ellos tampoco. Se les echa bastante de menos en la ficción hoy en día, ¿no? Porque casi ninguno de ellos está en la primera línea, pero muchas ganas de ver si eso se convierte en algo más que una campaña incitando al voto a la gente, que como sabes en Estados Unidos no todo el mundo vota, registrarse es bastante complicado y esa puede ser una de las batallas de la noche electoral del martes. ¿Cuánta gente se ha apuntado para votar, para dar la victoria a Trump o para dársela a Biden? Pues efectivamente, el preámbulo para esta semana en la que, desde luego, el protagonismo, salvo que haya imprevistos, que desde luego con la actualidad que llevamos puede pasar cualquier cosa la semana que viene, pero va a ser un gran protagonista de la actualidad, las elecciones norteamericanas, y podemos elegir algunas series para ver este fin de semana relacionados con la política de ese país. Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Hola, cafetera. Soy Jorge Peral. Al hilo de la temática de esta semana me gustaría mucho recomendaros un videojuego que se llama Life is Strange. Se trata de una aventura episódica para PC y consolas en la que interpretamos a una chica que estudia en una escuela de fotografía. Llegado a cierto momento de la trama, presencia un asesinato y entonces descubre que puede viajar atrás en el tiempo. Y a partir de aquí, pues la trama se complica muchísimo y en general es una trama muy emocional en la que además nosotros podemos decidir lo que va a pasar, es decir, las decisiones que tomamos influyen en cómo se va a desarrollar la historia. Es un juego muy fácil de jugar, es un juego muy sentimental y que a mí realmente me ha emocionado. Me tuvo muy enganchado en su día, así que espero que lo disfrutéis y que os guste tanto como a mí. Hasta otra. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días, cafetera. Os recomiendo el juego Celeste, que está como mínimo para Switch. Es un juego indie y habla sobre la depresión, la gestión de los errores y tal. Y es un juego muy interesante que a mí personalmente me ayudó mucho en momentos que lo necesitaba. Buenos días, cafetera. Como esta semana nos habéis planteado que hablásemos de videojuegos que nos han emocionado, mi propuesta es algo diferente, porque quería hablar de Halo, que es un juego de disparos en primera persona, pero en el cual los creadores siempre tuvieron el objetivo de que fuera algo más, y desde el primer juego en 2001 los equipos tenían arquitectos, ingenieros, y se puede apreciar que en el diseño de niveles se puede disfrutar mucho, porque hay una clara intención de crear espacios interesantes, propositivos, especialmente en el campo de la arquitectura, porque a lo largo de los juegos se pueden ver paisajes muy interesantes y edificios, estilos arquitectónicos muy diferentes, y además ellos era lo que planteaban, querían que el jugador se detuviera, contemplase y digamos que se crease una obra muy interesante y que no fuera simplemente un videojuego en el que te dedicases a matar a alguien. Si al final se puede incluso estudiar los estilos arquitectónicos que han creado, y la verdad que esto es interesante porque se sale de los parámetros clásicos, ¿no?, de estudiar lo que hay en el mundo real, sino que se puede estudiar también la arquitectura y emocionarse con ella en un videojuego. Un saludo. Buenos días, cafetera. Aunque la saga Dark Souls sea muy complicada, juega mucho con la psicología. Considera que el enemigo principal a batir es uno mismo, que nos pone una serie de barreras psicológicas en forma de jefes, en forma de zonas muy complicadas, y que nos obliga a repetirlas una y otra vez en un ambiente lúgubre y oscuro y sin apenas personajes que nos brinden un rayo de luz. Sin embargo, cuanto más juguemos y aunque no tengamos mapa, cuanto más dominemos las zonas y más entendamos las mecánicas del juego, tendremos una sensación doble de recompensa. Primero emocional, ya que veremos que hemos superado barreras que pensábamos que no podríamos superar, y
obtendremos recompensas en el propio juego muy necesarias para afrontar nuestra cultura. Pues el mundo de los videojuegos también en la cafetera. Ya sabéis que yo soy un recién llegado a esto, que no había jugado desde hace 20 años, pero es verdad, lo he confesado ya, he llegado con la firme voluntad de aprender, de saber exactamente por qué esta industria mueve lo que mueve, por qué esta forma de ocio está atrapando tantísimo a la gente, y llego con esa voluntad de aprender de la mano de los oyentes de la cafetera, que son gamers. Y el primer juego que me recomendaron para acercarme al mundo de los videojuegos fue Gris. Hola Fer, hola María, hola Resistencia. Gris es un juego emotivo, es un juego emocional, y no lo habría descubierto si no fuera por una compañera que me habló de él hace cosa de 1 año y medio. Y hace 2 semanas más o menos mi hermano vino a mi cuarto y me dijo: Patricia, tienes que jugar este juego, porque a él le había soltado la lágrima al final del juego. A mí en realidad no me hizo llorar, pero me hizo sentir una satisfacción tremenda, brutal, al completar el juego, porque es un viaje. Ha habido momentos en los que he sentido una ansiedad tremenda, aunque sabía que el juego me iba a llevar por buen camino y no iba a perder para partida ni nada, pues es un juego que te guía mucho, pero te hace sentir lo que estás atravesando. Hay algunos juegos que lo hacen, que te despiertan ese tipo de sensaciones, algunas veces son sensaciones y emociones buenas, y otras son angustiosas o terroríficas incluso. Hay gente que siente pavor con algunos juegos, pero Gris es uno de esos juegos que cuando lo terminas sientes satisfacción. Has completado el juego, has vivido esta experiencia, ha sido una catarsis de una experiencia casi. Y nada, eso es todo lo que tengo que decir. Es una propuesta muy interesante, porque además es una propuesta artística, es una propuesta emocional, y luego como videojuego es realmente muy entretenido. Claro, Gris es un juego que está realizado por Nómada Studio, es un estudio independiente de Cataluña, está reventando los premios internacionales, las críticas, y Juan Morán, uno de los oyentes de la cafetera, me dijo: pues yo conozco a uno de los creadores y uno de los fundadores del estudio. Adrián Cuevas, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Si tuviera que decirte todo lo que siento por haber estado dedicando tantas horas, claro, no me he acercado ni a la mitad del juego, ya intuyo por dónde va la cosa. Engloba eso, es un videojuego, es muy entretenido de jugar, tiene las dinámicas propias de un videojuego, pero es una auténtica obra de arte. Sí, bueno, a ver, primero de todo, muchas gracias. La verdad que sí que queríamos hacer algo un poquito diferente, ¿no? Que sacar un poco lo que es los videojuegos fuera de su sitio habitual, intentar acercarnos a un público que igual ve los videojuegos de una manera demasiado como un juguete, ¿no? Como algo para niños, y nosotros creemos que los videojuegos es una forma de arte más, como el cine o la literatura, ¿no? Entonces, por eso lo que hicimos fue más o menos tratar de expresar todo el nivel artístico de Conrad Rousset, que es uno de los socios y aparte uno de los que trabajó en el videojuego. Y por eso intentamos hacer este tipo de juego, ¿no? Que es casi se acerca entre un videojuego y una experiencia artística, es una cosa en medio de los dos. Y bueno, la gracia era esa, ¿no? Que cualquier persona que no ha jugado nunca pudiera disfrutarlo, ¿no? Le costase más o menos. E incluso también la gente que juega a videojuegos que lo encuentre interesante. Da la impresión de estar jugando con una acuarela, con una sucesión de acuarelas en movimiento. Creo que esto es una propuesta de Conrad Rousset, ¿no? Que es ilustrador. Eso es, sí. Conrad Rousset es el ilustrador, lleva dedicándose a la ilustración desde hace muchos años y de hecho es bastante conocido sobre todo en Cataluña, pero ha expuesto también internacionalmente en Estados Unidos, en Sudamérica, en Londres. Así que bueno, le ha ido muy bien como la ilustración, pero siempre le gustaban los videojuegos y mira, la casualidad hizo que nos conociéramos. Claro, y entonces fue un equilibrio perfecto porque vosotros teníais la mirada abierta a fundar además un estudio, y un estudio que con gente nueva, que no viniera tampoco muy tocada de haber trabajado, de haber vivido en la experiencia, con la experiencia del sector. Vosotros sí teníais mucha experiencia ya en el sector, pero habéis hecho un equipo bastante multidisciplinar que no venía, digamos, muy intoxicado, con muchas piedras en la mochila, ¿no? Y eso ha permitido un nuevo concepto de videojuego. Sí, así es. De hecho, supongo que es un poco una forma de sacar de tus debilidades, hacer algo fuerte, ¿no? Porque, claro, cuando empiezas un estudio pequeño no puedes tampoco dedicarle muchos recursos a contratar a gente con experiencia, pero en el fondo yo creo que a este juego le venía muy bien el hecho de que prácticamente el 80% de la gente no había trabajado nunca en videojuegos. Y, claro, a nivel artístico, todos los artistas que trabajaban en el juego nunca habían trabajado en videojuegos, por supuesto Conrad tampoco, y la mayoría de la experiencia la pusimos Roger Mendoza y yo, que son los que más llevamos muchos años dedicándonos a los videojuegos en lo que se denomina AAA, que son estos juegos de miles y miles de millones o cientos de millones al menos.
Y bueno, pues quisimos dar este pasito y así pusimos nuestra piedrita, ¿no? Pero bueno, menos mal que tuvimos a toda esa gente que aportó ideas frescas, porque si no, posiblemente acabaría pareciendo más a cualquier otro juego, ¿no? Pero claro, es un reto extraordinario, porque convertir las ideas y las imágenes de ilustradores que trabajan en un formato concreto, con una idea concreta, convertir esa estética en algo jugable que tiene sus propios componentes, sus propias limitaciones, sus propias dificultades, pues eso hay que reducirlo a datos. Como reto para los programadores también es altísimo. Sí, sin duda. De hecho, es muy gracioso porque, claro, el primer Casteria, el primer año entero, fue aprender a hablar unos a otros, básicamente, ¿no? Lo normal es que un artista, cuando se pone a hacer una ilustración, abre un programa de edición de imagen, como Photoshop o similar, y claro, ellos ni se preocupan del tamaño de las cosas, ¿no? Es cuanto más resolución mejor y más posibilidad de poder detalle. Pero claro, luego cuando nos lo pasan a los programadores, nosotros nos volvemos locos con toda esa cantidad de memoria, ¿no?, que utiliza el ordenador. Entonces, y nosotros a la vez estamos tan viciados de algunas cosas, de cómo se hacen las cosas para los videojuegos, que teníamos que salir un poco de ahí y decir, vale, ¿qué queréis hacer? Decidnos lo que queréis, intentamos adaptar lo que vosotros queréis conseguir en un videojuego, ¿no? Entonces fue un poco un añito de aprender unos con otros, y luego la verdad que la relación fue súper bien y todo el mundo entendió las limitaciones de un lado y de otro, y pronto pudimos acabar el juego. Claro, y habéis adaptado todo este mundo de acuarelas a algo con movimiento, pero también es algo muy emocional. Para que os hagáis una idea a los oyentes, el videojuego empieza en blanco y negro y va incorporando los colores a su mundo, entre otras cosas que ocurren, ¿no? Pero de pronto hay una explosión de la cinemática, la música, cuando se desbloquean los colores. Es un juego muy emocional, pero para eso se requiere mucha sensibilidad emocional, porque es verdad que en ese momento te provocaba un cierto sarpullido, ¿no? Y habéis tenido que diseñar e idear todo eso, ¿no? Sí, a ver, la verdad que hemos tenido también mucha suerte de contar no solo con Conrad, sino con otros artistas como Ari o Alba o los animadores, tanto Adrián. Son muy, muy buenos, y encima hemos contado con una banda sonora espectacular de Berlinist, que es una banda de aquí, es un grupo de Barcelona, que también han hecho un trabajo espectacular. Entonces, lo bueno es que con ellos, incluso con Berlinist, trabajamos desde el prototipo, empezamos trabajando desde el primer día, y más o menos lo que nosotros hemos hecho es tener un mensaje detrás del juego. Hay una historia que para nosotros nos ha hecho guiar el juego y todo lo que pasa y las sensaciones que queremos transmitir, pero nunca llegamos a contar al 100% o de manera literal lo que pasa. Solo queremos transmitir esas emociones según lo que para nosotros es. Y luego dejamos a la gente que ponga un poco su historia encima, aunque la mayoría de los jugadores han cogido un poco el mensaje de lo que nosotros queremos transmitir, porque es un poco raro. No es obvio, pero es bastante cercano a la obviedad. Pero bueno, otros ponen básicamente sus propios problemas, ¿no?, sobre esta experiencia, y eso exactamente es correcto. O sea, no queremos imponer nuestra idea, solo queremos expresar esos sentimientos y que cada uno se refleje como él quiera. Pero me resulta tan difícil pensar cómo expresar sentimientos a través de una pantalla, a través de videojuegos. Claro, lo que se percibe claramente, sin spoilers, porque además voy a ir descubriéndolo y no quiero spoilers, no quiero saber exactamente qué ocurre. Pero lo que sí da la impresión es de que estamos jugando con una niña que va tratando de superar una situación traumática y se va desbloqueando, se va apareciendo el color en su vida de nuevo, va desbloqueando la voz, va por ahí, ¿no? ¿Entiendo o no? No estás alejado, ¿no? Va bastante bien. Ya te contaré qué tal el desenlace. Bueno, y estaréis trabajando ya en otros proyectos, porque este no es el proyecto de este año, ¿no? No, este proyecto ya lo acabamos hace un año y pico, aunque bueno, es verdad que al final traen mucha cola los videojuegos entre el soporte y actualizaciones y los premios. Bueno, pero ahora ya estamos con otro proyecto nuevo que no se ha anunciado, todavía es secreto, pero al menos ya estamos en ello, y bueno, todavía queda mucho, que los juegos tardan mucho tiempo en hacerse, así que queda. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo es el proceso de un juego de estos? Pues el Gris, por ejemplo, tuvimos al final casi 3 años. Estuvimos un año de lo que denominamos preproducción, que básicamente fue asentar la idea de lo que queremos hacer e intentar buscar patrocinio, digamos, y luego 2 años de desarrollo y de implementación prácticamente pura. Y entonces el próximo proyecto será algo del estilo. Ahora estamos, digamos, en esa preproducción, así que todavía queda. Que hasta dentro de unos 3 años no podremos jugarlo. Estoy deseando ver la nueva propuesta, que lo sepas. Pues algo así será. ¿Y cuánta gente implica, más o menos? Pues un proyecto como el nuestro, que se denomina indie, o sea, yo diría que nosotros somos un indie casi plus, porque estamos ahí entre medio de proyectos súper pequeño y proyecto pequeño,
Y en el nuestro caso fueron unas como entre 10 y 20 personas, dependiendo de la fase, ¿no? Al principio estáis solo 6 o 7, luego cuando más a tope estáis, pues igual estáis 15 más la banda sonora. O sea, más o menos cuenta que unos 15 de media sería la plantilla, ¿no? Digamos. Bueno, pues es Adrián Cuevas de Nómada Estudio con esta propuesta, con este estudio. También es una aventura empresarial, entiendo, comenzar con un estudio para hacer videojuegos, así que os deseamos de verdad de corazón muchísima suerte. Adrián Cuevas, gracias de corazón. Muchísimas gracias y cualquier otro día que tengas alguna duda, no dudes en preguntar. Bueno, no te arriesgues que te llamo para que me vayas, porque he tenido algún bloqueo, especialmente cuando se convertía en pez al principio, ahí he tenido algún bloqueo de decir, de esta no salgo, estoy en un laberinto, no sé salir, así que ten cuidado, que a las 3 de la mañana te pongo un mensaje diciendo, oye, dime cómo cojones saco de esta pantalla. No te preocupes, tú me llamas o me mandas un WhatsApp, que ahí estaremos. Un abrazo, Adrián, gracias. Venga, un abrazo, hasta luego. Hola Fernando, hola cafetera. Esta semana quiero hablar del título Nier. Ya que nos toca hablar de títulos que nos emocionan y nos hacen sentir cosas bonitas, quiero traer este título no solo por su historia y su trama, que es magnífica, sino sobre todo por su música. Porque para mí tiene la mejor banda sonora de la historia del videojuego. Sé que suena grandilocuente, pero lo pienso desde que lo jugué y lo sigo pensando años después, porque el trabajo que hizo Keiichi Okabe con esta música es increíble. Animo a todos los oyentes a que busquen piezas de su banda sonora en YouTube, que hay muchísimas canciones. Y ya está, esa era mi recomendación. Un saludo a todos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Viernes de cuento, viernes de relato, donde ya sabéis que cada semana Ainhoa Goñi nos traslada alguna de las historias que los oyentes le envían, ella las reconvierte, les da una pátina un poco literaria y nos las trae como un pequeño regalo cada semana aquí. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás tú? Hemos visto ya tu crowdfunding para conseguir convertir este proyecto en libro, lo has completado, ya está cerrado. Y he visto que hay por ahí un ejemplar y todo que te han pasado para las correcciones. Sí, todo este mundo literario nuevo para mí. Y bueno, pues he estado con la maqueta estos días y tenerlo ya en las manos es bastante impresionante. A ver, los que publican todos los años les parecerá de lo más normal, pero para mí es todo súper emocionante tenerlo y ver los dibujos de Malagón, que son preciosos además, pues ya en tamaño real. La verdad es que muy chulo, está siendo un proceso muy apasionante y estoy muy contenta de haberlo conseguido y bueno, poderlo tocar, el libro. Bueno, pues estamos muy felices, nos gusta mucho que haya llegado a este punto y estamos deseando ver el libro físicamente, así que felicidades a los que han participado y agradecimientos. Que ha habido mucho apoyo y hay que de corazón, ha habido mucho apoyo de los oyentes. Bueno, sí. Hoy esta semana tenemos otra nueva historia, ¿no? Que te hacen llegar. Ponnos un poquito en antecedentes. Pues me contactó Pedro Montero, que es un oyente, además es que bueno, toda la familia son oyentes, y me contó una historia muy especial. La verdad es que es una de las que más me ha impresionado porque es maravillosa. La verdad es que bueno, me cuenta una historia muy triste pero con un final feliz, y es una historia además que conecta con toda la familia porque le afecta a él, le afecta a su hermano que falleció hace unos años, a su cuñada, a sus padres y a una sobrina que está por ahí. Entonces es una historia muy especial que además que afecta a toda la familia cafetera en este caso, porque todos son oyentes, y la verdad es que me impactó mucho, la veréis por qué. La verdad es que ha sido un placer poderla escuchar y bueno, poderle traducir, ¿no? en este relato. Para mí ha sido muy especial, la verdad. Hola familia cafetera.
Soy Pedro y le escribí a Ainhoa Goñi porque quería contar la historia de Juan, mi único hermano, que comenzó siendo la historia más trágica y acabó siendo la más linda. Es la historia de cómo murió sin dejar descendencia a los 6 meses de serle diagnosticado un devastador cáncer, y de cómo mi querida cuñada Carmen, valiente, generosa y todo corazón, decidió tener un hijo de Juan con la muestra de semen que había depositado antes de comenzar el agresivo tratamiento de quimio. Pero la ley, protegiéndome a mí, impedía utilizar la muestra al no haber concedido Juan permiso expreso para su utilización post-mortem. Y fue en este momento cuando amigos, médicos, abogados, jueces y el universo entero se unieron en una causa común para lograr que sucediera el milagro. Y ocurrió. Y gracias a todos ellos, la historia de Juan se convirtió en la historia de Gadea, una preciosa e inteligente niña que lo tenía todo en contra, pero que crece feliz y nos muestra día a día el poder del amor y cómo siempre convierte la oscuridad en luz. Y la persona elegida para ponerle voz a este relato es un actor que tiene una gran tradición tiene una gran trayectoria. Le habréis visto en Amar en tiempos revueltos, en Hospital Central. José Luis García Pérez, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, es un auténtico gustazo. Queremos agradecer, como siempre, a Pachi Freitez que nos haya abierto este camino, que nos haya acercado a ti, porque te seguimos muchísimo, te seguimos con muchísima admiración. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Como todos, supongo, ¿no? Un poco aguantando el tirón de esta situación que nadie esperaba vivir. Es que además a los actores, siempre lo comentamos cada semana aquí en el programa, pero a los actores os ha golpeado especialmente, salvo las series que parece que han vivido un auténtico revulsivo durante la pandemia. Como hemos estado confinados, hemos estado consumiendo series, pero lo cierto es que, claro, teatro, en fin, todas las producciones que estaban en marcha, un montón de cosas han tenido que verse frenadas, ¿no? Sí, yo tuve la suerte de al menos terminar la producción en la que estamos ahora en plena promoción del Cid para Amazon, que se estrenará en breve, que es una gigantesca producción muy espectacular y muy intensa. Pero empezaba a rodar una serie norteamericana justo en Semana Santa, que evidentemente se tuvo que parar. Y hasta hoy, esperemos que si la cosa se mantuviese medianamente normal, se podría retomar a principios del año que viene. Y a nivel teatral, yo produzco teatro y ahora está en gira una de mis producciones que se llama Hombres que escriben en habitaciones pequeñas, y es verdad que cada bolo, cada día, cada fin de semana es un pequeño milagro que ocurra, porque te encuentras con la situación, con la situación general, ¿no? Y no solamente la que proviene de la enfermedad y del virus y de los posibles contagios o no, sino también con el choque de políticas, comunidades, ayuntamientos y territorios diferentes, ¿no? Total, es toda una odisea en este tiempo que estamos viviendo. Decías lo del CID, está empezando la promoción, hemos visto, es una serie que se podrá ver en Amazon. ¿Y sí? ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Qué tal este rodaje? Maravillosa, maravillosa. Vivimos casi más de medio año, todos juntos vivimos en el siglo XI de la forma más intensa posible. Una gran producción, una manera de contar el Cid desde las personas y no desde los personajes, y con una espectacularidad y un trabajo de audiovisual y de producción, sobre todo de postproducción, que va a resultar impresionante, lo puedo asegurar. Te voy a confesar que he visto algunas de las imágenes, algunas, muy poquitos, pero algunas de las imágenes de las escenas de acción que tienen bastante buena factura. Es verdad que, claro, tiene ciertas garantías el hecho de que esté detrás o que podamos seguirla a través de plataformas como Amazon, pero tiene muy buena pinta. ¿Te ha gustado el resultado? ¿Lo has visto? ¿Qué te parece? Muchísimo. Yo, de hecho, estoy ahora haciendo visionado de cosas para afrontar esta promoción con conocimiento de causa, ¿no? Y me está encantando, realmente. En cualquier caso, es un placer que esté Amazon detrás, ¿no? Pero el nivel técnico, el nivel de producción, el nivel de guiones, de dirección y de actores y actrices que hay en España está a la altura de muy pocos sitios. Claro, sí. De hecho, es verdad que estamos viendo como hay unas grandes producciones que se están haciendo aquí, que están siendo compradas por las grandes plataformas, y eso significa que la factura está en los estándares de calidad, ¿no? Pero bueno, pues este es el relato de Ainhoa Goñi. No va sobre el Cid, va sobre una historia personal de los oyentes de La Cafetera. Mucha suerte, que vaya muy bien el libro, Goñi. Muchas gracias. Te deseamos lo mejor y gracias de nuevo una semana más por acercarnos este pequeño regalo para La Cafetera. Como siempre decimos, es un ratito para que detengáis lo que estáis haciendo, para que dejéis de hacer lo que estáis haciendo, para que
os centréis un poquito en este pequeño regalo que os hace Ainhoa Goñi cada semana. Ella nació en mitad de la tormenta. Ella apareció en un barco que luchaba contra la tempestad, en un barco golpeado por las olas. Nosotros, dentro, nos agarrábamos al mástil y pedíamos que el agua dejara de golpearnos sin piedad. Hasta ese momento habíamos sido los marineros de un navío perfecto. Todos en nuestro lugar, disfrutando de un viaje perfecto, de una aventura, sorprendiéndonos con cada sorpresa que el día nos traía. Pero las fuerzas de la naturaleza conocen trucos que los mortales ni sospechan. El viento sopló, la lluvia arreció y las cuerdas se tensaron. Las uniones se rompieron, las telas se rasgaron y el mástil cayó al agua. Uno de nosotros cayó a las aguas oscuras de las que nunca se vuelve. Y no estaba solo. Él no estaba solo, pero las garras de la muerte extendieron sus brazos hacia él. Y nada pudimos hacer para salvarle. Cada uno pone un nombre a sus batallas, a sus luchas, a sus defensas. Su adversario, nuestro enemigo, se llamaba Cáncer. Y sí, le ganó la batalla. Y con esa derrota se fue nuestra calma. En esa lucha cayó mi hermano querido, cayó el hijo de mis padres, cayó el marido de una mujer que vio como su amor se hundía en las olas. Y los sueños de una vida juntos, el sueño de ser padres algún día, se desvanecía en la oscuridad de la noche más oscura. Y quedamos a la deriva, con vida, pero heridos de muerte ante un viaje que no sabíamos afrontar sin él. Empezaron a pasar los días. La lluvia había aparecido de la nada. Caía con calma a veces, otras con furia, y en otras yo no era capaz de ver ni la palma de mi mano. Se había ido nuestra luz, nuestra ilusión. Nuestra familia estaba herida. Pero nadie se rinde en esta historia, porque nadie dejó de pensar en que la tormenta pasaría. Y a veces, aunque la lluvia sigue cayendo, las nubes se abren un poco, apenas unos metros, lo justo para dejar pasar la luz del sol, lo justo para que puedas ver el camino al que te diriges. Y nosotros teníamos un camino claro. Lo habíamos decidido, lo intentaríamos, era una locura, era difícil, pero teníamos un nuevo objetivo. Cumpliríamos uno de tus sueños, hermano, cumpliríamos uno de vuestros sueños, el de ella y el tuyo. Esa enfermedad te arrebató de nuestros brazos, pero nos dio insospechadamente una oportunidad. Tu tratamiento fue duro. Sabíamos desde el principio que lo sería. Por eso, por si la química os dejaba sin opciones, tú decidiste guardar una pequeña parte de ti, por si el tratamiento luego no te permitía ser padre. Y tú querías ser padre. Vosotros queríais ser padres. Lo sabíamos los tres, vosotros y yo, y ya está. Porque nunca pensábamos que serviría para algo, porque nunca pensábamos que te irías. Así que, cuando mi cabeza viajaba lejos, cuando mi corazón te lloraba, tu amor vino a contarme esa locura imposible. Ella quería ser madre de un hijo tuyo. Y mi llanto dijo que sí, hermano. Ella supo desde el primer instante que seguíamos siendo una familia, que lucharíamos juntos. Y aparecieron palabras como abogados, permisos, autorizaciones, juicios, herencias, porque tú, hermano, nunca dejaste por escrito que serías padre, porque no pensábamos que no estarías aquí para decirlo. Y nuestro caso fue juzgado. Y les dije a todos los que quisieron escuchar que no quería nada de lo que me correspondía como hijo de mis padres sin otros herederos, y que daría todo lo que tengo por cuidar a un hijo de mi hermano, que nuestra familia era eso, una familia. Y luchamos contra reloj, porque en las leyes de la biología los tiempos son cruciales. Luchamos juntos para apoyar tu sueño, hermano. Luchamos juntos a tu amor, con tu amor, para que ella tuviese un hijo tuyo, para que tú tuvieses un hijo de ella. Los abogados que llevaron nuestro caso no quisieron dinero, sino justicia. Y cuando la justicia usa las leyes que hacen los hombres para el bien de los hombres, el resultado no puede ser otro. El juez no solo nos dijo que podíamos seguir adelante, él nos deseó suerte, le deseó a ella que todo saliese bien. Y ganamos la batalla. La ganamos por ella, por ti,
por vosotros, por todos. Y han pasado ya 10 años desde entonces, hermano. Pero ahora sé que hay veces que se hace justicia de la de verdad, de la que remueve el cielo y tierra, de la que cambia los paradigmas, de la que construye castillos imaginarios que consiguen sostenerse en el aire. Juan, te sigo echando de menos, pero eso tú ya lo sabes. Juan, hay historias que tienen que ser contadas, porque no solo en los cuentos puede haber un final feliz después de la devastación. Porque hay historias que hacen que el sol aparezca, hay victorias que, aunque sean de otros, nos sacan a todos una sonrisa. ¿No te parece? Han pasado ya 10 años desde que la tempestad paró y cambió nuestro mundo. Hay sueños que hacen que la tormenta arrecie, las nubes se dispersen y el mundo parezca un poco más bonito. Así de sencillo. Sí, han pasado ya 10 años, los mismos que hoy tiene mi sobrina Gadea, tu hija, Juan, la niña que nació durante la tormenta y calmó la tempestad. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.